Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy traigo un video que pensé que no iba a ser, pensé que no sucedía en el budismo, pero desgraciadamente sí pasa en el budismo y no sé por qué sospecho va a ser un video algo controversial para alguna de las personas que en realidad no debería de ser nada controversial, pero bueno, tenemos que hablar. Y es con respecto a el movimiento o la postura, no sé ni siquiera cómo podríamos clasificarlo, con respecto a las antivacunas, ¿no? Y yo pensé en un inicio que esto nada más iba a ser exclusivo de algunos ambientes religiosos de otras tradiciones religiosas y que el budismo de cierta manera iba a estar exento y pues no. Desgraciadamente no está exento de esta lamentable, no sé cómo llamarlo, movimiento, postura o sin razón de lo que es el movimiento antivacuna. Y esto, ¿por qué digo que no pensé que se iba a gestar en el budismo? Pues porque en el budismo tenemos ejemplos muy claros con respecto a lo que el Buda hubiera respondido a los antivacunas, ¿no? O ejemplos claros y explícitos de cómo el Buda se relacionaba con el aspecto de la salud, ¿no? Y sobre todo el aspecto de la salud que tiene que ver con el aspecto corpóreo, de la experiencia del cuerpo, ¿no? Y pues no, al parecer no. Y después de asentar un poco las cosas, no me sorprende el hecho también, ya después analizándolo, que exista esto luego en algunos círculos budistas, estos movimientos antivacuna, pues porque pues es como yo lo decía, y esto surge en base a una petición de una dharmática que me escribió y me preguntó con respecto de qué opinaba de este tema, ¿no? Yo fui muy claro y ella me contestaba que lamentablemente en su sangha o en su círculo de estudios budistas sostenían y que incluso lamentaban el hecho de que el Dalai Lama se haya vacunado en contra del COVID, ¿no? Y esto para mí me pareció bastante alarmante y yo ya lo había visto, y yo lo había visto en algunos círculos budistas, ¿no? Yo creo que atrás de todas estas posturas pues está mucho el pensamiento mágico y el pensamiento mágico tiene como producto la conspiranoia, ¿no? El hecho de estar paranoicos frente a la situación y no creer en las evidencias científicas, pues es completamente algo que un practicante del Dharma no debería de adoptar, no debería de adoptar como si una sinrazón y no confiar en la ciencia. Pero no lo voy a decir yo explícitamente, sino que vamos a ver qué es lo que hubiera hecho el Buda, o si hay o encontramos dentro de los propios cánones alguna referencia con respecto a alguna situación que se haya presentado de salud y que el Buda qué tipo de opciones o cómo abordó este tipo de temas. Sin para que no nos metamos en asuntos, nada más esto es muy importante. Las personas que decían que lamentaban que el Dalai Lama se haya vacunado, pues hay que recordar un poco que el hecho que nos lamentemos de una acción positiva, también generamos karma negativo. Esto nada, se los pongo ahí al costo, pero vamos a ver y vamos a adentrarnos cómo es que el Buda reaccionó en alguna circunstancia con respecto a la salud. Y aquí vamos a analizar y voy a leerles un texto con respecto de una figura muy importante que nos va a esclarecer un poco todo este tema, y es la figura de Jivaka. ¿Quién era Jivaka? Jivaka era el médico del Buda. Él era el que lo atendía cuando el Buda enfermaba, ¿no? O presentaba enfermedad, en el caso de cómo lo manejan luego en las escuelas budistas tibetanas. Bueno, cuando el Buda manifestaba una enfermedad, Jivaka era aquel que lo asistía y que lo curaba, ¿no? en estas circunstancias. Creo que más adelante le dedicaré todo un video porque la figura de Jivaka es muy interesante. Es muy interesante porque fue un discípulo del Buda que no era monástico, pero es alguien que el Buda tenía mucha estima por él y sobre todo le tenía un gran respeto
respeto al conocimiento que él tenía. Así que les voy a leer un extracto de este texto, vamos a comentar un poco y vamos a dar una pequeña conclusión a aquellos antivacunas. Dice así: la primera vez que escuchamos que el Buda recibe tratamiento del médico Jivaka se debe a que padece una alteración en los humores corporales. Es imposible saber con precisión lo que esto significa, ya que todas las enfermedades son, según se entendía entonces, resultado de las perturbaciones de los humores. Jivaka le dice a Ananda que frote el cuerpo del Buda con grasa durante varios días y recomienda a Buda que como purgativo haga vaos con una infusión de lotos seguida de un baño caliente y que beba zumos hasta que se halle totalmente recuperado. Una vez que el tratamiento tuvo éxito, Jivaka solicitó al Buda que se diese permiso a los mendicantes para vestir telas de buena calidad, ofrecidas por los cabezas de familias, o sea, los laicos, en lugar de trapos, cosa que el Buda se mostró de acuerdo. El Vinaya Pali habla de una época en Magadha en que había tantas personas que sufrían lepra, forúnculos, eczemas, tuberculosis, epilepsias, que Jivaka estaba demasiado ocupado para recibirlos y tenía que alejarlos en su clínica. Desesperadas, algunas de estas personas decidieron ordenarse como mendicantes con el fin de recibir el tratamiento. Una vez que se curaban, sin embargo, renunciaban a los votos y volvían con sus familias. Cuando Jivaka se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso furioso y los criticó públicamente por su comportamiento. No queda claro si fue porque lo habían engañado o porque había abusado de la posición privilegiada de mendicantes. En cualquier caso, le dijo al Buda que ya no se debía permitir que las personas que padeciesen alguna de estas enfermedades fuesen aceptadas en la comunidad de mendicantes, a lo que el Buda también se mostró de acuerdo. En otra ocasión, esta vez en Vesali, Jivaka ordenó que los mendicantes que comían alimentos muy pesados y le dijo al Buda que esto era muy malo para su salud. Sugirió entonces que le proporcionaran un lugar para caminar y una habitación para tomar baños de vapor. Una vez más, Gautama, el Buda, estuvo de acuerdo. Como nosotros vemos en este pequeño ejemplo de lo que es el consejo de su médico, el Buda lo toma y lleva a cabo los procedimientos y las recomendaciones de su propio médico. El hecho de que fuera el Buda no le eximía el hecho de escuchar el consejo de su médico. E incluso imagínense la apertura y la claridad que tenía el Buda con respecto a las enfermedades, que permitió que el Vinaya, el cual son las reglas monásticas, se modificaran en base al consejo de su médico. Este ejemplo que ponen que tradicionalmente los monjes recibían prendas que eran, no recibían, sino que hacían sus prendas con telas de desecho, y que esto a final de cuentas los enfermaba, y es por eso que el Buda presentó esta enfermedad. Y cuando Jivaka descubre el origen de la enfermedad, le dice al Buda: tiene que cambiar esta regla monástica para que ahora acepten los monjes ropa nueva, o sea, hábitos nuevos dados por los laicos, y el Buda accede a esta cuestión, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo incluso el Buda no se ciega y no se encasilla completamente en las reglas, porque pudo haber dicho: no, estas son las reglas del Vinaya, yo soy el Buda, ¿qué te pasa? Tenemos que vestir con ropas de tela usada porque son mendicantes. No, sino que permite, porque Jivaka se da cuenta que esto está enfermando a la comunidad monástica, ¿no? Entonces ustedes vean cómo el Buda acepta e incluso modifica las reglas presentes monásticas.
¿Qué nos hace pensar entonces que en la actualidad existan practicantes del Dharma que se nieguen al aspecto de las comprobaciones y las obvias, ¿cómo se llama?, evidencias científicas y lo que está pasando en el mundo para el hecho de podernos vacunar? Es muy importante que tengamos esta claridad y que si existe alguna duda nos acerquemos con las personas que saben de esto. Revisar fuentes. Hay que tratar también, como yo siempre les hago énfasis con el aspecto del budismo, revisar fuentes. Obviamente también en el aspecto de salud, revisemos fuentes confiables y no cualquier persona que se llega ahí nos esté hablando de la conspiración y de que nos van a poner un chip y que toda esta cuestión y que los Illuminati y ese tipo de cosas. Así que es muy importante que un seguidor de las enseñanzas del Buda no sea conspiranoico, porque justamente no está siguiendo el ejemplo del mismo Buda, el cual aceptó la recomendación, realizó las recomendaciones de su médico cuando se presentó la enfermedad. Entonces esto es muy, muy importante. Desgraciadamente yo he visto muchos círculos budistas, no muchos, pero varios círculos budistas donde existen personas que sostienen estas ideas conspiranoicas un poco, ¿no? Donde están reproduciendo estos discursos distorsionados de la realidad, cuestionando, pero no de una forma objetiva, sino de una forma bastante errónea y penosa, ¿no? A mí me sorprende en muchas ocasiones que estas personas están empujando estas cuestiones y de hecho se resguardan o intentan justificar su posición de antivacunas con su aspecto religioso del budismo. Y esto es completamente falso. El budista no va a buscar no vacunarse. Esto es por el ejemplo que les pongo que el Buda e incluso maestros muy importantes como el Dalai Lama se vacunaron, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Desgraciadamente, cuando hacemos un pequeño análisis, es probable que atrás de estas posturas nos encontremos el pensamiento mágico impulsado por creencias New Age, y sabemos que el New Age anda por ahí rondando luego el budismo y aprovechándose luego la figura del Buda y toda esa cuestión para empujar este tipo de ideas erróneas, ¿no? Lamentablemente, como les digo, pues no somos exentos de que estas ideas del New Age se filtren y que contaminen de cierta manera el propio entendimiento del Dharma y una postura óptima frente a una circunstancia tan delicada como lo es esta pandemia. Y esto es muy importante porque luego, y aparte cuando tú les preguntas a estas personas, no tienen fundamento en el canon, no conocen la historia de Jivaka, no conocen la historia del Buda, de cómo tomó decisiones frente a esta cuestión, ¿no? Entonces esto es lamentable, ¿no? Y por último, voy a cerrar con un extracto de un sutta, que es el Alagabhupama Sutra, donde justamente nos invita a la reflexión en cuanto a cuando creemos que somos practicantes espirituales y nosotros no la sabemos de todas por todas, y resulta que esa misma creencia de creer que, como yo conozco del Dharma, ya me libré de toda esta cuestión, pues más bien nos perjudica. Y dice así, en palabras del Buda dice: supongamos que un hombre necesita una serpiente y que, vagando en búsqueda de ella, ve una gran serpiente y la agarra por su cuerpo o su cola. Pero entonces la serpiente se gira hacia él y le muerde la mano o el brazo o alguna de sus extremidades. Y debido a eso le sobreviene la muerte o el sufrimiento letal. ¿Por qué? Porque ha aprendido mal a la serpiente. De manera similar, algunos hombres equivocados aprenden el Dharma, pero habiendo aprendido el Dharma, no examinan con inteligencia el significado de las enseñanzas, ni llegan a un entendimiento razonado de ellas.
aprenden el Dharma solo para criticar a los demás, vencerlos en debate, pero no experimentan el beneficio del cual estudiaron el Dharma. Estas enseñanzas, siendo erróneas, aprendidas por ellos, conducen a su daño, sufrimiento durante mucho tiempo. Y con esto cerramos y nuevamente como conclusión, y a esto yo sé que puede ser algo controversial, un practicante del Dharma se vacunaría. Muchísimas gracias, dharmáticos, espero escucharlos aquí abajo de sus comentarios y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que se vacunen y Buddha bless you.